Pero al final, todo lo que tenemos para hacer con que funcione ese engranaje, ¿no? Es nuestro desafío, ¿no? Lidiar con una entidad pública tan grande como el Seguro Social acá en Perú, ¿no? Tan importante, o sea, las diversas idiosincrasias que existen en el sistema, las dificultades, ¿no? Entonces, todo eso es un factor que nos mueve a cada día, sí, porque en principio nosotros faltaba todo, o sea, no había un sistema logístico en el Seguro Social, no había almacenes, no había nada, sistemas, procesos, personal, nada. Entonces, al inicio estábamos bastante enfocados en la infraestructura, en procesos, en empezar a armar los equipos, ¿no? Pero finalmente hemos visto que no basta solo abastecer los hospitales, no basta solo abastecer las postas médicas, había la necesidad de un trato directo con el paciente, ¿no? Entonces hemos podido alcanzar eso. Este contrato es un contrato de asociación público-privada, es un contrato que tiene fuerza de ley, es una concesión, ¿no? Así como hay un aeropuerto, un puerto, una carretera, así es nuestro contrato. Entonces, esa origen, esa génesis del contrato ayuda muchísimo porque es un contrato fuerte, perenne, que tiene mecanismos y candados que nos permiten trabajar con proyección de largo plazo, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos mirando los próximos 5 o 10 años, entonces eso nos da mucha confianza. Hoy en Profesionales que Trascienden tenemos a un ingeniero mecánico de la Universidad de Sao Paulo con un MBA por la Fundación Armando Álvarez Penteado. Él tiene una amplia trayectoria internacional en estrategia, logística, supply chain y desarrollo de negocios. Cuenta con más de 25 años de experiencia liderando equipos en sectores como consumo masivo, farmacéutico, distribución y salud. Ha ocupado posiciones clave en grandes empresas en América Latina, dejando una huella profunda en procesos de transformación y expansión estratégica. Es miembro activo del movimiento empresarial Es Hoy, desde donde impulsa el liderazgo con propósito y compromiso con el desarrollo del país. Desde hace más de 15 años es fundador y CEO de Saloc, una de las empresas más innovadoras en logística para el sector salud en el Perú y Latam, desde donde lidera proyectos de alto impacto enfocados en eficiencia operativa, digitalización y sostenibilidad. Rogério Marcondes, bienvenido a Profesionales que Trascienden, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy súper entusiasmada de esta entrevista y me encantaría que nos puedas compartir. Salog es una empresa que presta servicios de logística al sector salud en el Perú. ¿Cuál dirías tú que es la parte más compleja de este trabajo? O sea, en teoría, nosotros la parte visible, lo que siempre comento, es la logística, la punta del iceberg, que son los almacenes, los camiones, o sea, nuestra operación. Pero al final, todo lo que tenemos para hacer con que funcione ese engranaje, ¿no? Es nuestro desafío, ¿no? Lidiar con una entidad pública tan grande como es el Seguro Social acá en Perú, ¿no? Tan importante. O sea, las diversas idiosincrasias que existen en el sistema, las dificultades, ¿no? Entonces, todo eso es un factor que nos mueve a cada día es un día distinto, ¿no? Y nos motiva, nos alegra, o sea, es una suma de sentimientos, pero al final sabemos que estamos haciendo algo que transciende a las personas, ¿no? Entonces, no es solamente movimentar medicamentos, pero estamos inseridos en un contexto de salud, ¿no? De salud pública, de atención primaria, y eso nos deja bastante contentos, ¿no? Como empresa. Cuando comentas de las diferentes idiosincrasias, lo que yo entiendo es son formas de trabajar de diferentes grupos que son interdisciplinarios. Qué es lo más complejo? ¿Con qué te has encontrado que tú digas, bueno, esto ha sido verdaderamente complejo y lo resolvemos de esta manera? La primera cosa es o sea, cómo nacemos, ¿no? O sea, somos una empresa privada y somos el primer contrato del Estado peruano, ¿no? En un contrato de asociación público-privada en salud, ¿no? Eso fue en 2010, ¿no? Que arrancamos. Y por ahí ya había esa cierta, digamos, separación de mundos, o sea, mundo privado, mundo público. Y muchas veces había mucha incomprensión, habían mitos, habían cosas que la gente decía que no tenía que ver, que no eran verdad, pero eso todo
ao início foi bastante difícil, ¿no? Entender que um privado pode estar colaborando com o público. Y eso hemos tenido que, tardó bastante tiempo para que la gente entienda que no era una privatización, que no era una tercerización de servicios, tomar funciones de funcionarios del Estado, sino era contribuir desde el ángulo privado, o sea, las ventajas que tiene un privado, con las ventajas que tiene el público, es una colaboración. Y eso fue difícil de establecer a un inicio, tardó bastante tiempo, pero las demostraciones que hemos dado a la larga, ¿no? Sobre todo lo que hacemos es basado en las relaciones, basado en evidencias, mucha información, mucha data. Y eso a la larga de los años, ya son 15 años, hemos avanzando. Siempre hay un desafío porque hay cambio de personas, hay mucho, desafortunadamente el Estado tiene ese turnover un poco más alto, ¿no? Eso se ha agudizado mucho en los últimos años, entonces cada funcionario nuevo que entra, o sea, tenemos que volver a contarles la historia, pero claro, ya tenemos todo un antecedente, todo un legado que nos ayuda un montón y tenemos el paciente beneficiado, que finalmente es lo que importa para todos, ¿no? Claro. Y la facilidad que tienen las personas de recibir los insumos que necesitan Exacto. para su salud. Sí, porque en un principio nosotros faltaba todo, o sea, no había un sistema logístico en el Seguro Social, no había almacenes, no había nada, sistemas, procesos, personal, nada. Entonces, al inicio estábamos bastante enfocados en la infraestructura, en procesos, en empezar a armar los equipos, ¿no? Pero finalmente hemos visto que no basta solo abastecer los hospitales, no basta solo abastecer las postas médicas, había la necesidad de un trato directo con el paciente, ¿no? Entonces hemos podido alcanzar eso, o sea, como organizar la cadena logística para poder hacer el suministro a los hospitales, pero también beneficiar directamente a los pacientes, que es algo que estamos persiguiendo desde hace muchos años y que ha sido posible desde 2019, que tenemos programas que actúan directamente con el paciente y este es lo mejor que podemos hacer, llegar, o sea, porque finalmente para eso estamos, ¿no? Y entonces eso ha sido un motivo de hacer un desafío grande, pero es un motivo de mucho orgullo poder acercar en primera línea al paciente, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo era antes y cómo es ahora. O sea, qué fue lo que encontraste cuando empezó Salud. ¿Cuál era el escenario, las dificultades que habían y cómo es ahora? En ese entonces, el Seguro Social estaba buscando alternativas de colaboración público-privada. Había un proyecto, una idea de hacer hospitales de bata blanca, hacer consultorios y hacer logística, ¿no? Entonces eran proyectos que iniciaron a partir de una iniciativa de la misma salud, o sea, sabiendo de las falencias y aparte logística realmente era muy castigado, o sea, no había infraestructuras, los medicamentos estaban almacenados en sótanos, en estacionamientos de la sede central del Seguro Social, o sea, no cumplía con ninguna buena práctica, era súper inseguro, no había sistemas contra incendio, era un modelo bastante caótico, digamos, porque era muy arriesgado. Podía haber pasado cualquier cosa en tantos años que las medicinas estaban guardadas ahí, ¿no? Estuvieron guardadas ahí. Entonces faltaba todo. Y el paso era poder trasladar todo eso, poder cubrir con infraestructura, o sea, hemos mudado a una infraestructura de clase mundial, o sea, hemos construido un almacén central, un centro logístico de clase mundial, con sistemas, con equipamientos, hemos contratado gente, hemos capacitado a las personas, ¿no? Porque las personas de logística muchas veces no tenían acceso a sistema, a modalidades, a capacitaciones, y hemos invertido mucho también en educación, con convenios con universidades, y apostamos bastante en desarrollar las personas, porque tenemos una relación transversal, ¿no? Nosotros interactuamos con todo el sistema de salud, con los farmacéuticos, con las enfermeras, con los médicos. Es un sistema, es un ciclo de actuación continuo, ¿no? Entonces, entonces cada interacción para nosotros, ¿no?
poner indicadores que no había indicadores, poner tecnología que no había nada. Entonces, eso todo fue, hay una diferencia bastante grande del antes y después, visualmente hablando, pero más en términos de resultados, ¿no? De utilización mejor de los recursos públicos, disminución de mermas, pérdidas, transparencia, acceso a los pacientes. O sea, las diferencias son bien marcadas y siempre hemos podido demostrar eso con estudios de impacto, con indicadores y todo esto. Cuando inició Salok, ¿tú te imaginaste que iban a tener ese impacto con las medicinas, con la salud, con los pacientes? Teníamos una aspiración, sabíamos que podríamos hacerlo, ¿no? Pero no sabíamos exactamente, o sea, al inicio era muy enfocado en la parte logística netamente, ¿no? Que era el primer desafío, pero rápidamente, o sea, esa dimensión de llegar al paciente ya teníamos a un inicio, pero eso fue conquistado a la larga, justamente por esa idiosincrasia que le comentaba, o sea, había muchos prejuicios, porque ¿cómo vamos a hacer esto? Nos van a quitar los empleos, las farmacias, y al contrario, o sea, nosotros siempre hemos invertido en las capacidades de los funcionarios públicos, ¿no? Pero eso ha sido un desafío grande, ¿no? Para nosotros pero al final las cosas se van, o sea, cuando hay un propósito, ¿no? Cuando hay un propósito, las cosas salen, ¿no? Entonces, sabemos que siempre al final vence el criterio, el propósito, o sea, la entrega del servicio siempre vence porque es beneficiosa para el país, para el seguro social, para el ciudadano, ¿no? Justo eso era lo que quería preguntarte. ¿Cuáles son los valores con los que diriges Salok para que aún con viento en contra vayan hacia adelante buscando el resultado, prestando el mejor servicio posible, sobre todo en un contexto tan complejo y con un servicio tan sensible como el de la logística para llevar las medicinas Sí. en el tema de la salud? Sea, manejamos un presupuesto público, ¿no? Entonces, eso, primeramente hay que tener muchos niveles de cumplimiento, ¿no? O sea, nosotros somos una empresa que desde un inicio estábamos muy preocupados en todo el sistema de transparencia, de compliance. Hemos invertido mucho en esos sistemas, tenemos más de 7 certificaciones de calidad, de cumplimiento, de normas antisoborno, o sea, somos muy bien posicionados. O sea, no hay un mes que no estemos pasando por una auditoría, ¿no? Entonces es bastante, esa parte de hard no es bastante establecida, ¿no? Indicadores contractuales, sistemas de control de indicadores, ¿no? Es un contrato súper vigilado, con supervisión externa. Ese es un lado, digamos, hard, ¿no? Pero el lado software de nuestra visión es justamente pertenecer a una corporación que puede impactar en la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso ha sido o sea, el factor más importante para nosotros que ha permitido superar todas las dificultades, la pandemia, o sea, todo eso era algo que la gente sacaba más de la última milla, ¿sabe? La motivación que hace con que las personas saben que lo que hacen, todos, la empresa saben que estão trabajando para su país, para su seguro social y para uno mismo, porque todos son asegurados finalmente, ¿no? Entonces, ese propósito de pertenencia, de que soy socio de esa corporación, es común a todos los funcionarios, ¿no? Y por eso tenemos la suerte de contar con gente que, o sea, todo el team de gerentes de primer nivel de la empresa, de chefes, nos acompaña desde hace muchos años, ¿no? Porque comparten esa visión de que estamos haciendo una diferencia en el país, ¿no? Para ti, ¿qué es lo más complejo de colaborar en una empresa público-privada? Es el día a día, o sea, cada vez más hay un tema circunstancial, ¿no? Que vivimos, ¿no? Porque hay un cierto deterioro de la institucionalidad, ¿no? Porque por eso, por mucho turnover, a veces las personas no consiguen cumplir con un ciclo de trabajo, entonces demora un tiempo para que las personas entiendan, después se cambia, volvemos a cero. Entonces, tenemos un impacto de tiempo, ¿no? O sea, como decía al inicio, siempre se logra hacer, ¿no? Pero podríamos conseguir hacer más rápido el impacto, más rápido los resultados. Y eso es un tema, o sea, hay que tener mucha paciencia y saber que
que es el día a día, o sea, no hay un día que no hay un desafío, pero no hay un desafío que no podamos vencer, ¿no? O sea, pues, a veces perdemos alguna que otra batalla, pero la guerra siempre logramos ganar, ¿no? Claro, sí, a veces la celeridad del Estado por temas burocráticos en ocasiones puede ser muy compleja. Sí, y hay, o sea, no es que no hayan funcionarios buenos, ¿no? El sistema todo está hecho, es un sistema complejo, ¿no? Entonces muchas veces el funcionario tiene temor a tomar determinadas decisiones porque existen, o sea, el mecanismo de control muchas veces recae mucho en la parte administrativa del funcionario y no ve todo el alcance de la toma de decisión. Entonces, es difícil, ¿no? Que un funcionario público tome decisiones, ¿no? Entonces es un conjunto de cosas que siempre existieron, pero que últimamente, hablo de los últimos 3 años, 4 años, han deteriorado un poco más, ¿no? La verdad es que la crisis política afecta un montón. Me imagino que sobre todo lo que acabas de decir, la toma de decisiones en una empresa público-privada. Sí, sí, porque nosotros tenemos nuestra agilidad, ¿no? Y eso es muy bueno, porque siempre estamos listos para hacer las cosas, ¿no? Siempre con mucha evidencia, con mucho preparo, pero el otro lado a veces tarda un poco y eso, ¿no? Genera una lentitud y finalmente impacta el sistema, ¿no? Y eso no es bueno, ¿no? Mira que mientras me comentas esto, estoy pensando que, claro, que por supuesto una crisis política afecta a cualquier organización, pero siento que no es lo mismo conversar con un equipo de personas en diferentes sectores cuando hay una crisis política en la empresa privada a en una empresa público-privada. ¿Cómo gestionas un conflicto social, un conflicto del país en una empresa público-privada? Es difícil, ¿no? Pero en ese caso tenemos una bondad, ¿no? Nuestro contrato es un contrato de asociación público-privada, es un contrato que tiene fuerza de ley, es una concesión, ¿no? Así como hay un aeropuerto, un puerto, una carretera, así es nuestro contrato. Entonces, esa origen, esa génesis del contrato ayuda muchísimo porque es un contrato fuerte, perenne, que tiene mecanismos y candados que nos permiten trabajar con proyección de largo plazo, ¿no? O sea, nosotros siempre estamos mirando los próximos 5 o 10 años, entonces eso nos da mucha confianza y mucha, ¿cómo se llama? Resiliencia, ¿no? Eh, o sea, tocamos en un tema muy particular, que son los medicamentos, somos médicos, o sea, hay mucha presión, mucha demanda, muy sensible, como comentábamos, pero al tener ese contrato nos permite perdurar, porque a veces puede que la autoridad de turno no le guste, no quiera, o eso ha pasado muchas veces, pero al finalmente, o sea, tiene que sentar y conversar y entender, porque no es simplemente un contrato de tercerización que tú no estás de acuerdo y a sacar nomás, no, es todo un proceso, ¿no? Todo un proceso, hay ese legado que comentaba contigo, ¿no? Los indicadores, o sea, todo es muy transparente, todo es muy medible. Entonces, el contrato tiene esa fortaleza, pero los resultados hablan también, ¿no? Entonces, es muy difícil mover eso porque no es una cuestión ideológica, ¿no? O sea, puede haber diferencias, o sea, siempre hay opiniones distintas, pero finalmente nadie puede negar las evidencias de impactos, ¿no? Entonces, eso ayuda muchísimo. Contratos de corto plazo para ese tipo de negocio no funcionan bien justamente por esas crisis políticas que pueden saltar a cada momento y salen, ¿no? O sea, nuestros países acá de Latinoamérica suelen tener esas crisis y eso eh, podría impactar la continuidad del negocio, pero en el caso de concesiones, al menos acá en Perú, las concesiones siempre han podido afrontar toda esa, o sea, esas tempestades que suelen suceder, ¿no? Claro, como que los resultados hablan por sí solos. Sí, sí, porque cuando uno hace una retrospectiva, compara un antes y un después, mide el servicio, mide el impacto, mide el ahorro, o sea, todo eso es muy abierto y controlado, ¿no? No es algo que estamos hablando de nosotros, sino hay mucha data, mucha evidencia, y eso todo es abierto, o sea, no es propiedad nuestra, entonces cualquier uno puede dar fe de esto, ¿no?
¿cómo le fue a Salud en la pandemia? O sea, yo pienso que, por supuesto que la pandemia era algo que nadie se esperaba y me imagino que en ese momento habrán tenido un momento de contingencia, una sobrecarga, una nueva gestión, porque no es lo mismo las medicinas, no sé, tradicionales o que históricamente venían trayendo y administrando y gestionando a de repente traer una cantidad diferente de pronto de vacunas, tener en cuenta la cadena de frío, cómo les fue, cómo, no sé si tuvieron que ampliar el equipo, cómo fue administrar todo eso, más la contingencia del mismo grupo. No, eso ha sido, o sea, una cosa así, que es difícil de escribir, ¿no? Porque fue algo sostenido por nuestro propósito, eso que te contaba, ¿no? Porque, o sea, nadie sabía cómo actuar en esa situación y la gente tenía mucho temor, ¿no? Entonces y Perú fue bastante fuerte en el tema de que la gente quede en su casa, o sea, entonces ese desafío todo, en un principio decimos, wow, ¿qué va a pasar? O sea, porque nosotros estamos en Lima, ¿no? Y salud está presente en todo el país. Y en ese momento nos presentamos, simplemente no levantamos la mano, a ver, ¿cómo apoyamos? Porque podemos hacer muchas cosas, no tenemos capacidad de respuesta y hemos hecho un trabajo bastante de las manos con las autoridades que estaban en ese entonces, ¿no? Y autoridades a nivel general, de salud, o sea, Ministerio de Salud. Entonces, nosotros hemos sido la referencia logística del sector salud como un todo, porque en ese momento no era solo de salud, o sea, las sanidades se fusionaron para poder afrontar ese problema y nosotros pasamos a atender provincias también. Entonces, eh, teníamos que trabajar, o sea, 24 horas, 24 por 7, porque teníamos que abastecer a provincias, trabajamos con el ejército, hemos también tenido convenios con otras empresas privadas, porque todos se unieron, ¿no? Hemos sido como un catalizador de todo eso, pero mucha gente se unió para afrontar. eh, la misma gente, ¿no? Porque teníamos esa preocupación, ¿y cómo va a ser? ¿Me voy a enfermar? No hay camas, no hay respiradores. Era una constante preocupación, o sea, todos, ¿y cómo hacer con que las personas trabajen, ¿no? Porque en un momento la gente decía, pucha, pero ¿qué hago? ¿Voy a trabajar? ¿No voy a trabajar? Entonces, ahí vuelvo al propósito. La gente decía yo, señores, ustedes pueden hacer lo que quieran hacer. O sea, pueden quedar en su casa, es una opción que cada uno tiene, pero somos responsables por 6 millones de personas en Lima. Entonces, y eso, o sea, hemos tenido una respuesta de nuestros funcionarios, de nuestro equipo, así muy fuerte. O sea, no teníamos, la gente se presentaba a trabajar. Nosotros hemos puesto medidas de seguridad, hemos armado turnos, porque en ese entonces era un caótico. O sea, una persona se estaba infectada, cerraban todo un supermercado, o sea, eran cosas que la gente no sabía cómo tratar esto. Y nosotros tratamos de hacer equipos de contingencia, tratamos de buscar alternativas. Fue algo que nos fue así súper agitador, súper desafiador, pero la gente, el equipo pudo hacer frente a todo eso, porque teníamos una estructura, teníamos las capacidades y, y hemos hecho cosas así que si uno para pensar es prácticamente imposible. O sea, las estructuras que armamos cuando no había dónde comprar, dónde comprar nada, o sea, todo cerrado, teníamos que implementar una, un almacén nuevo, porque el desafío que teníamos era abastecer todo el país, por un lado, y por otro, en Lima, todas las farmacias estaban cerradas de consultas externas, porque estaban volcadas al tratamiento del COVID, ¿no? Y entonces había en ese entonces 350.000 pacientes que tenían una receta en sus manos, ¿no? ¿Y qué hacer? Entonces nosotros asumimos esa responsabilidad y hemos hecho en 20 días, hemos tratado de armar toda una infraestructura para poder atender a los pacientes. Hemos buscado, y siempre hay los héroes, ¿no? O sea, hemos encontrado gente que compró ese pleito, compró esa idea. O sea, la Universidad de San Marcos con sus estudiantes de farmacia,
otras empresas, como comenté, el ejército, o sea, la gente que nos apoyó, tenemos un maestro de obras, ¿no? Que era un mágico que daba la forma y hacía las cosas y ponía la infraestructura, el equipo, o sea, fue una cosa, una magia, ¿no? O sea, empezamos el día muy temprano, terminamos muy tarde en la madrugada y todos, así, 7 días por semana a puestos, ¿no? Entonces, fue un desafío grande y, y es difícil poner en palabras todo lo que hemos tenido de colaboración y de impacto interno, ¿no? Porque ese trabajo era muy silencioso, ¿no? La gente a veces, alguna vez, "Buah, ¿quién está entregando?" O sea, la gente, las autoridades decían, mira, hay una empresa que nos está apoyando. ¿Quién es esa empresa? ¿No? Porque nosotros siempre hemos trabajado con bajo perfil, ¿no? O sea, no es que queremos figurar porque estamos ayudando, sino fue la satisfacción de poder hacer, pues, o sea, como sea, ¿no? ¿Cómo se lidera un proyecto tan complejo para de alguna manera motivar a que otras empresas y otras organizaciones quieran unirse y orquestarlo de una manera como tan eficiente? Porque independientemente de que una persona quisiera vacunarse o no, la verdad es que el Perú tuvo la disponibilidad. Ujú. Habían vacunatorios, las vacunas tuvieron la cadena de frío. Entonces, lo que me gustaría que nos compartas un poco es cómo se orquesta un proyecto de la noche a la mañana, tan rápidamente, tan estratégicamente, dentro de una contingencia mundial. Sí, esa es una cuestión, pregunta interesante, porque por un lado, claro, hay ese desafío, ¿no? De poder hacer las cosas, pero por otro, había un campo abierto, o sea, no había resistencias. Acuérdate que estábamos hablando de la idiosincrasia, ¿sabe? No, o sea, eso no existía, porque no había resistencia. O sea, todos estaban con un propósito. Y cuando hay un propósito común, las cosas salen, ¿no? Es como cualquier relación, matrimonio, cualquier relación. Ok, podemos tener nuestras diferencias, nuestras peleas, pero si tenemos algo en común, vamos a hacerlo bien. Y había algo en común en ese entonces, que era afrontar la pandemia y las dificultades. Entonces hemos tenido campo abierto, o sea, no había resistencia, no había gente, a ver, ¿por qué esto? ¿Por qué no es? O sea, no había, o sea, hay que hacerlo y punto. Entonces ahí fue el momento de que, ¿sabe qué? Nos presentemos, porque nosotros no teníamos obligación de hacerlo. Y mucha gente decía, mira, ¿por qué te vas a meter en un problema? O sea, la gente se está muriendo y ¿por qué vamos a lanzar un programa? Porque tenemos un programa de entrega en domicilio que estaba muy incipiente, habían 4.000 pacientes de entregas en farmacias privadas y hemos decidido ampliar esto, ¿no? Para tener las 350.000 recetas. Y la gente, ¿por qué se van a meter a hacer esto? Ustedes no tienen obligación. Pero nosotros decimos, ¿sabe qué? Es el momento que tenemos que nos presentar. O sea, somos cada un voluntariado porque no era algo que estaba así dicho en nuestro contrato. Tampoco atender provincias, ¿no? Hemos atendido provincias y ¿por qué? Porque nosotros teníamos la capacidad de hacerlo. Era muy complejo porque había empresas entregando insumos y teníamos que controlar esto, ¿no? La calidad, porque o sea, se buscaban las mascarillas y todos esos insumos en cualquier parte del mundo porque estaba escaso y alguien tenía que controlar eso. Y la decisión fue, controlemos todo de Lima y después mandamos conforme avanza la pandemia, porque a veces estaba más fuerte en una región, en una provincia, en otra, y coordinábamos eso con las Fuerzas Armadas para hacer llegar de avión, de camión, lo que sea. Entonces, eso fue curioso porque la dificultad nos proporcionó un campo abierto porque todos estaban mirando hacia un punto y no había esa idiosincrasia de que tú eres privado, tú eres público, a mí no me gusta, y porque esto, no. O sea, eso fue interesante, ¿no? Sí, me parece súper interesante porque siento que hay muchas personas que le tienen miedo al conflicto, a los diferentes tipos de conflicto. Y desde mi experiencia, en mi visión, siento que los conflictos son de utilidad para afianzar relaciones, para mostrar también las cosas positivas y tratar el conflicto de una forma constructiva verdaderamente sirve para el avance. No, sin lugar a dudas, porque ese proceso o sea,
como decíamos, hay que haber un propósito común, porque las diferencias van a existir y son necesarias, ¿no? O sea, es importante tener divergencias de puntos para poder sumar, ¿no? Porque si no, o sea, no hay una verdad única, ¿no? Siempre hay dos puntos de vista y hay que respetarlos todos, ¿no? Entonces, eh, cuando se presentan esas situaciones, ¿no? Y las discusiones que siempre tenemos en salud, o sea, nosotros apuntamos siempre, no por discurso, no por retórica, sino, a ver, eso va a impactar al paciente y, y cómo hacemos para hacer el mejor para el paciente, ¿no? Y a veces esas discusiones no están muy presentes, ¿no? O sea, el objetivo no, es más, ¿y por qué tú vas a hacer esto? ¿Y por qué yo no? ¿Por qué esa es mi función? ¿No? Entonces, la gente a veces está preocupada más con la forma, ¿no? Y no pensando en el objetivo final. Entonces, esas discusiones que son discusiones de forma intermedia, o sea, no nos ponemos de acuerdo en el objetivo común, eso no produce un resultado eficiente. Entonces, el conflicto siempre ese es el desafío, ¿no? De cómo limpiar esas cosas, que dejar el campo abierto para poder discutir en cosas que realmente son relevantes, ¿no? Ese es un desafío de siempre, no hay una fórmula para eso, ¿no? Y yo pienso que es el desafío de todos en todas partes. Sí, sí, El sí. desafío de todos en el hogar, el desafío de todos en la empresa, el desafío de todos con los Sí. amigos, es cómo quitamos como las arandelas y vamos justo al punto, ¿no? Y es interesante eso, porque a veces siempre estamos buscando el escenario perfecto, ¿no? Y no hay. Y nosotros siempre decimos, vamos a hacer la cosa bien hecha, pero rápido, a tiempo de corregir y no buscando la perfección la primera vez. Entonces, y eso vale para todo, porque a veces queremos, para cualquier tema, o sea, a veces un amigo, pucha, que era mi amigo perfecto, que puede hablar de esto, pero no hay. O sea, a veces tú quieres situaciones perfectas, empresas perfectas, relaciones perfectas y definitivamente tú tienes que aprovechar el mejor que cada uno puede ofrecer e intentar relevar las cosas o sea, que finalmente, o sea, puede haber, son incompatibles, pero no son, o sea, totalmente disoantes o sea, que están en direcciones diferentes, distintas, ¿no? Entonces, eh, es el desafío con los hijos, con la pareja, con todos, ¿no? Eso es de ser humano. Mira que ahora que mencionas que esto de que el desafío es como unir dos cosas que son diferentes, en lo que pienso es en el concepto de creatividad, ¿no? Y que la creatividad es unir, encontrar la forma de unir dos cosas que antes no tenían sentido. Ujú. Entonces sí pienso que necesitamos, en entornos laborales más retadores, necesitamos utilizar la creatividad y como tú dices, la creatividad no es perfecta. Sí, sí. La creatividad bueno, empecemos a unir y sobre la marcha vamos haciendo mejora continua para ir hacia adelante. Sí, porque la creatividad no es solo innovación, hacer cosas, ¿no? Disruptivas, ¿no? A veces es esto, conectar puntos, ¿no? Porque a veces las cosas están, pero y lo que hacemos más es eso, conectar puntos, porque no estamos inventando nada. O sea, todo lo que hacemos son cosas que ya existen de alguna forma. Lo que estamos buscando es, a ver, ¿cómo conecto eso y hago que funcione mejor? ¿No? Porque las variables están ahí. O sea, no es que vamos a inventar un sistema disruptivo, no. O sea, lo que estamos buscando es unir los puntos, ¿no? Y sí es posible, ¿no? Y en salud es retador porque no hay, los recursos de salud son siempre finitos, ¿no? No hay un país del mundo que haya resuelto esto, ¿no? Porque siempre hay más necesidades que oferta, ¿no? Cualquier sistema de salud está bajo esta perspectiva, pero se puede hacer más con lo que se hay. Entonces, esa mirada siempre crítica, ¿no? Y a ver, ¿y por qué no se hace eso? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está la creatividad, en buscar los porqués, ¿no? Que no se hace, ¿no? No inventar un sistema que va a revolucionar la vida de las personas. Ese es otro campo, ¿no? Pero el día a día vamos ganando, o sea, eh, si tú agarras hay un ejemplo matemático para eso, ¿no? Si tú agarras 365 días, ¿no? 365 elevado a la potencia 1, eh, eh,
es 1, ¿no? O sea, si tú agarras 365 elevado a potencia 1,01 es 37,7. Entonces, si tú haces eh, cosas chiquitas todos los días, vas a tener un resultado 37 veces más, o sea, más fuerte do que no hacer nada. Entonces, eso hasta la matemática te demuestra, ¿no? Hace un momento comentaste que en pandemia Salud contó con un compromiso muy importante del equipo, con un esfuerzo, con una mano de obra súper fuerte dentro del contexto de dificultad de cada persona. En mi experiencia y en lo que yo he observado, no es algo que sea como de la noche a la mañana, ¿no? No es como que, vino la pandemia y entonces en ese momento la gente se comprometió, ¿no? Usualmente es la visión y los valores que se han venido trabajando durante el tiempo generan que en un momento de contingencia el equipo se sienta todavía más comprometido. Me gustaría que nos cuentes un poco cómo se lidera a un equipo de personas como en una organización de un producto, si lo queremos llamar así, tan sensible como la logística en el sector salud, para que el equipo de personas con el que trabajas esté tan comprometido, motivado y con visión de mejora continua aún en un entorno complejo. Es curioso eso que tú comentas, me estoy acordando acá, cuando estaba en la pandemia, o sea, como le comentaba, armábamos equipos, o sea, teníamos que tener backups, ¿no? Porque si las personas se enferman, hay que ir a su casa. Entonces teníamos como equipos y buscamos en el mercado. O sea, un día llamé a una empresa grande, ¿no? Y me puso todo a disposición, ¿no? O sea, la empresa se llama Cobra, que trabaja con Telefónica. Y el CEO me dijo, mira, ¿sabes qué? Mira, lo que necesites. Entonces apoyó, ¿no? Con su personal que estaba en su casa, con los carros y funcionó súper bien. Pero había otros también que a otras personas, las personas cuando llegaban, o sea, ¿qué es esto? O sea, y yo tenía que ir a un hospital. ¿Y cómo hacer eso? O sea, 70% de las personas que se presentaban desistían. Porque claro, hacíamos la capacitación, le metíamos un uniforme que parecía de astronauta para protección. Y la gente decía, pero yo voy al hospital, no puedo. Entonces, porque claro, esa persona no estaba vinculada a nuestro propósito, ¿no? Estaba ahí atendiendo a un llamado, estaba de buena voluntad, pero digo, ¿sabes qué? Mira, yo no sé dónde me estoy metiendo. Al paso que la gente que trabajaba con nosotros sabía exactamente, no sabía que tenía respaldo, sabía, o sea, fue una construcción de una confianza y de un propósito, ¿no? Entonces, a veces las personas tienen ese impulso de ayudar, de apoyar, a ver, quiero ser el héroe, ¿no? Pero cuando se da de frente, sabe que no tengo expertise para eso, no tengo bagaje, no tengo, ¿sabe? Y eso es una construcción, como tú comentabas, ¿no? Y eso todo es muy empírico, ¿no? En nuestro caso, porque no hay una fórmula, yo creo que es el ejemplo, ¿no? O sea, más que todo, es estar ahí, o sea, yo no estaba en mi casa, ¿sabe? En teletrabajo, mirando, no, estamos en campo, ¿no? Y eso, y yo me metía en los hospitales, me subía a los camiones, o sea, era un poco de mojar las manos, como se dice, ¿no? Entonces, y no hacía eso porque literalmente necesitábamos estar así, en campo mirando las cosas, ¿no? Entonces, era difícil porque yo salía de casa y no sabía si me iba a contagiar o no. Pero nosotros teníamos todo el soporte, preparo, los equipamientos, acompañamiento médico. Teníamos, o sea, estábamos protegidos, ¿no? Dentro del ambiente de trabajo, bastante. A veces mucho mejor preparados que la gente que iba a su casa y quizás se enfermaba yendo al mercado, ¿no? Entonces, hemos tenido bastante suceso por ter ofrecido también todo ese soporte, ¿no? Mm, qué importante es hacer sentir a la gente sostenida, soportada y hacer sentir al grupo de te estoy respaldando y el impacto de eso, ¿no? Y el impacto de que una persona se sienta respaldada para ir hacia adelante, qué tremendo ese impacto. Y es difícil hoy día porque las personas no se vinculan mucho, ¿no? O sea, las generaciones siempre están buscando algo y a veces no se vinculan. Entonces, el suceso que tenemos en recursos humanos, siempre comentamos, es o sea,
pescar a la persona que tiene esa sensibilidad, ¿no? O sea, tú puedes estar en cualquier sector, ¿no? Puedes vender gaseosas, puedes vender carros, lo que sea, pero aquí tú tienes la chance de trabajar con salud. Entonces, si tú agarras por ese impulso, por esa percepción, ahí sí son las personas que logramos retener y claro, después viene todo el soporte, el ejemplo, pero el proceso selectivo tiene que ser muy vinculado. Y además que somos una empresa que está en un... todo eso que comentaba, esas idiosincrasias, mucha gente no está preparada. O sea, la gente que viene del sector privado se choca con esa realidad y no entiende muy bien. Entonces es muy difícil para nosotros conseguir contratar gente, principalmente de afuera, de altos niveles, porque las personas están acostumbradas con otra realidad. Entonces, cuando entro y ven el tamaño del desafío, la complejidad, la gente no, o sea, no está acostumbrada con esto, ¿no? Entonces, nuestra mayor, o sea, nuestra fortaleza es poder formar gente, tener cantera y formar gente con esto, o sea, agarrar los high potentials, desarrollarlos, o sea, pensar a esa persona, como comentaba, pero después darle herramientas para que puedan crecer y asumir posiciones, ¿no? ¿Cuáles son las 5 habilidades más importantes que tú consideras que debe tener una persona que trabaje en una organización público-privada? Mira, no sé si defino cinco, pero hay una que abarca muchas porque es saber resolver problemas, ¿no? O sea, la persona tiene que, muchas veces la gente tiene a ser como mesa de partes, ¿no? A ver, traslado aquí, traslado aquí, traslado aquí. Nosotros tenemos como 10 mandamientos, ¿no? Que están ahí puestos en la empresa, que son como, que esperamos de las personas, ¿no? Entonces... Por ejemplo, yo me despierto todos los días sabiendo que voy a salvar la vida de un asegurado. O sea, yo no me doy por confiado que ya pasé el correo, está todo bien, ¿no? Yo, eh, yo sé que siempre hay una forma mejor de hacer las cosas y tengo que buscar. Entonces, eso todo va por la actitud de las personas, ¿no? Si, o sea, tú puedes tener la formación que sea, estar con un diploma en Harvard, donde sea, pero si tú no tienes capacidad de resolver un problema, de actuar, de tener actitud, ¿no? O sea, actitud de hacer las cosas diferentes, ¿no? Y, y comprometerse también, ¿no? Porque a veces la gente está involucrada, a ver, te ayudo. No, tiene que comprometerse, tiene que, como digo, mojar las manos, hay que entrar de cabeza. Entonces, y nosotros tenemos una organización bastante horizontal, ¿no? O sea, no hay, hay más una jerarquía de conocimientos y de propósitos de que una jerarquía vertical de cada puesto. Entonces, todos hacen de todo. Entonces, la área legal se mete en operaciones, operaciones en legal. Entonces, somos un equipo multitask que estamos siempre moviendo, ¿no? Entonces, los farmacéuticos se meten con tecnología y al revés también. Entonces, todos saben un poco de todo y como siempre estamos administrando problemas, ¿no? Porque logística, o sea, nadie te va a llamar cuando, a ver, llegó bien, todo tranquilo. No, te vamos siempre a llamar cuando falla, ¿no? Y tenemos, o sea, índices de indicadores 99.9, 99.8, o sea, súper ácidos y que cumplimos, pero todos los días hay ese desafío de agarrar esta cosita que no funcionó bien, ¿cómo mejoramos? Entonces, esa cultura, eh, o sea, ok, dame el problema y resuelvo, ¿no? Después veamos qué área que puede aportar más o menos, pero uno asume la responsabilidad, ¿no? Sabes que me has hecho pensar en algo. Hace unos días estaba conversando con una doctora que me explicaba que cuando hay algo en el cuerpo humano que no está funcionando bien, hay otras hormonas, otras células, hay otra parte del cuerpo que hace lo posible como por suplir. Entonces, cuando tú dices, nosotros somos un equipo que hacemos todos un poquito de todo y nos apoyamos, me hace pensar que en momentos de dificultad, que creo que todas las empresas pasamos por esto, siempre puede haber alguien que de alguna manera ayude y supla para que ese cuerpo que es una organización pueda sostenerse. Y por supuesto que desde ahí
la habilidad más importante es la de resolución de conflictos. Sí, sí, y eso, o sea, y nosotros siempre estamos con esto, o sea, siempre hay urgencia, siempre hay un paciente de por medio, siempre hay un hospital, una cirugía. Y como somos el componente privado de esa cadena, siempre la responsabilidad está de nuestro lado, o sea, los indicadores, las penalidades contractuales, todo, estamos en una vitrina, ¿no? Entonces, la presión siempre está en contra de nosotros. Entonces, o sea, es como estamos siempre trabajando en crisis, ¿no? Sí. No crisis en el sentido de que las cosas van mal, pero siempre con ese sentido de urgencia, ¿no? Hay que ser hoy y vamos a hacerlo hoy. Entonces, si vamos postergando cosas y si no tomamos decisiones, ahí las cosas se complican. Tomemos la decisión y como decía, no tenemos que ser perfectos. Buscamos mejorar, pero hacemos lo que se puede hoy, con los recursos que se puede hoy, hagamos rápido y corregimos eso después. Entonces, y cada desafío fue así, o sea, hemos tenido, o sea, todos los días hay un desafío distinto, ¿no? Pero había o sea, la pandemia y otras cosas más que sucedieron, nos obligaron a trabajar en ese modo alerta siempre, ¿no? Es como trabajar en una emergencia, ¿no? Sí, Tenemos que estar siempre atentos. como en un entorno ágil. Sí, o sea, hay que hacerlo y todos están en la capacidad de hacerlo. O sea, por eso que es importante que cada uno tenga los conocimientos generales y todo eso fue empírico. No es que hacemos una inducción, que ahí explicamos. No, eso es cancha, ¿no? Estar ahí en el día a día y aprender y interactuar y ver y corregir. Si hay un problema, nosotros, yo particularmente no soy de correos, de mandar correo electrónico. Hay un problema, me llama o me pasa un mensaje por WhatsApp y si hay que hablar, hacemos una conferencia y ya, tomemos una decisión. Entonces, a veces hay correos y, no sé, con 15 personas copiadas y cada uno, eso no es conmigo. Y se va perdiendo la información y se hace el teléfono roto y se hieren susceptibilidades Sí. y llega el correo en letra negrita, mayúscula y roja. Sí, Sí. no, comunicación tiene que ser directa, ¿no? Porque no hay tiempo por perder hasta que la persona lee el correo, no, entonces hay que tomar la decisión oportuna. Entiendo que el sector salud antes tenía un paradigma que ustedes le llaman el just in case y ahora se ha transformado con la colaboración de Salud a un nuevo paradigma de just in time. Me gustaría que nos puedas explicar un poquito a qué se refiere, qué se trata, cómo funciona. Sí, sí. Hay dos cosas fundamentales que creo que son los ejes principales de por qué funciona bien nuestra propuesta de valor. Una de ellas es esta, o sea, es un tema más técnico, digamos, más logístico, porque los sistemas de salud están siempre volcados a just in case, por si acaso. Entonces, o sea, compro grandes cantidades e empurro esto hacia los hospitales, a los centros médicos. Entonces, hay una oferta que no conversa mucho con la demanda, porque no se sabe exactamente lo que se está consumiendo. Yo te mando lo que supongo que tengas que tener y eso está cargado con sobreestocks y con stockouts, ¿no? Con falta de stocks. Lo que hemos fue hacer al revés, a ver, de la punta, o sea, del médico, del paciente, de la prescripción de la farmacia, qué es necesario. Y hemos hecho eso a nivel de detalle, a cada producto, a cada farmacia. Y hemos desarrollado una plataforma tecnológica para cuidar isso, com algoritmos, com um processo colaborativo também com os centros assistenciais. Construímos, essa foi uma co-criação, co-construção com o Seguro Social e com as pessoas. Então, é um sistema que é capaz de determinar o ponto de reposição de cada produto em cada momento para ter a disponibilidade. Então, esse foi digamos, um paradigma gigante que hemos podido romper y eso ha redundado en impactos importantes económicos, de ahorros, de disponibilidad de productos, etc. El otro punto es lo que estamos ahora a punto de llegar, es cambiar un indicador logístico, porque hay un indicador logístico que es, ok, lo que estoque disponible, ¿no? Pero no queremos saber solo esto, ¿no? Porque a veces eso puede tener cierta distorsión, puede estar en la farmacia del hospital, pero no está en la farmacia que el paciente necesita. El indicador que estamos cambiando es del paciente, o sea,
receta entregada completa y oportunamente. Es un nivel de servicio. Entonces, lo que me interesa saber es si el paciente está con lo que necesita, en la cantidad que necesita y en el momento que necesita. Estamos muy cerca de conseguir eso, ya tenemos mapeado eso, ¿no? Para qué necesidades son necesarias, son qué insumos o qué necesidades son necesarias. Y estamos en un proceso de conversación con salud, con las autoridades para poder tomar todo esto, ¿no? Y poder entregar un paquete completo de servicios al asegurado. Esa es ha sido nuestra meta principal y estamos muy cerca de que eso suceda, ¿no? Entonces, en los próximos meses creo que vamos a tener una gran cantidad de pacientes. O sea, nuestra meta es tener 500.000 pacientes en Lima bajo ese criterio, ¿no? O sea, y eso no es poca cosa, porque son 500.000 pacientes que tienen una enfermedad crónica, un diabetes, una hipertensión, y eso representa un impacto muy fuerte en los pacientes, evita gasto de bolsillo, porque si el paciente no tiene el medicamento, ¿qué va a hacer? Va a comprar en la farmacia, va a gastar de su bolsillo, o no va a tomar su medicamento y va a una emergencia. Pero esse paciente diabético que vai à emergência frequentemente, em 15 anos, vai perder um rinhão, vai ter que fazer uma cirurgia cardíaca, o sea, vai ser um problema sanitário e social, ¿no? E maior. Então, o que estamos fazendo com esses 500.000 pacientes é garantizando sua terapia, ¿no? E a partir de aí, o sea, é uma inversão que vai redundar em qualidade de vida, reducción de costos. Entonces, es todos, si tú preguntas a cualquier persona en la empresa, todos estamos trabajando para esa meta, ¿no? Y para hacerla este año, 2025. Me gustaría que nos cuentes acerca de las iniciativas de salud Padomi y Farmacia Vecina. Sí, justamente eso tiene que ver con Farmacia Vecina, ¿no? Porque Farmacia Vecina es un programa que reúne, es fruto de la experiencia nuestra de varios programas en otros países, ¿no? Yo tuve la suerte de trabajar en Brasil con ese modelo de acceso a medicamentos y hemos traído a Perú un modelo bastante costo eficiente, ¿no? Y que funciona bastante bien, que reúne la capacidad del Estado. Es, de nuevo, ¿no? Mirar el ángulo, quién puede entregar mejor y qué cosa. Entonces, el Estado tiene la capacidad de de compras, eso es innegable, y nosotros tenemos la capacidad de entrega logística. Entonces, unimos las dos cosas y tenemos las farmacias privadas que entraron de aliadas. Entonces, hoy un paciente que tiene una enfermedad crónica, a través de una aplicación, a través de un teléfono, puede vincularse al programa Farmacia Vecina y puede recibir su medicamento en la farmacia asignada, cerca de su casa, cerca de su trabajo. Y eso le da una satisfacción, o sea, más del 95% de los pacientes están satisfechos con el programa porque le entrega la medicina de forma oportuna en cerca de su casa, ¿no? Y ahora que estamos haciendo, vamos a mejorar eso, porque a veces, ¿dónde está la falencia del programa? Cuando no hay una prescripción médica, o sea, el paciente no tiene una cita médica, no tiene la receta, nosotros no podemos entregar. O cuando falta un medicamento, nosotros no compramos el medicamento, porque salud se encarga disso. Isso estamos corrigindo, ou seja, fazendo como balance, uma proposta de como equilibrar isso para que não falte medicamentos, não? Para que tenhamos uma capacidade de resposta rápida para que o paciente não seja afetado. E isso que estou falando, de conseguir mais pacientes. Esse é o programa Farmácia Vecina, que hoje conta com 120.000 pacientes, queremos chegar a 500.000. E o outro é entrega em domicílio, ou seja, para pacientes, temos um programa com Padomi, que é um programa de saúde que entrega na casa do paciente, que são pacientes que não podem mobilizar-se, têm dificuldades, já são adultos maiores. Também é uma grande satisfação, são mais de 50.000 pacientes que cubrimos por mês, ¿no? A nivel personal y profesional, para ti, ¿cuál ha sido hasta este momento el aprendizaje más valioso que te ha traído la fundación de Salud y el gerenciamiento de esta organización tan importante? Yo creo que es un poco de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿no? O sea, nosotros, yo como, o sea, como ejecutivo, como empresario, o sea, nunca estoy mirando, sabe que, el- claro que como empresa tenemos que tener resultados, ¿no? Pero la propuesta siempre es cómo cambiar las cosas, ¿no? Cómo conectar eso, cómo hacer diferente, cómo buscar alguna eficiencia y cómo trascender para alguien, ¿no? Alguien, ¿no? Para un paciente, como es nuestra fixación, ¿no?
Entonces, esa mística que tenemos, ¿no? Yo creo que es lo que es como es una fe, una mística mismo, que nos hace sobrepasar eso, porque eso me ha permitido sobrepasar todos los problemas, las crisis, ¿sabe? Y no tener que tomar ninguna medicina psiquiátrica, porque es realmente, o sea, todos nos gusta lo que hacemos y, y vemos los resultados todos los días. Entonces, esa retroalimentación del trabajo, ¿no? De la satisfacción, que es cuando conseguimos lograr algo, nos estimula. O sea, es una sensación, o sea, es una dopamina que nos hace estar siempre contentos. Y hacemos todo siempre, tenemos un equipo que trabaja con bastante buen humor, ¿no? O sea, no hay gente, o sea, tenemos esa característica en la empresa también, porque hacemos lo que nos gusta hacer, ¿no? Entonces estamos siempre, o sea, tenemos las dificultades, pero siempre tenemos buen humor. O sea, eso siempre comenta en el equipo porque es importante, ¿no? Te tenemos una sorpresa. Ah, Buenas tardes. Quiero expresar en este mensaje mi aprecio y reconocimiento a Rogelio. Quiero también decir que valoro su calidad de persona, su integridad y sobre todo la manera que lidera con sensibilidad, buscando siempre brindar un mejor servicio con la más alta calidad, algo tan importante en el sector salud, teniendo siempre presente como eje central al asegurado, al paciente. Su perseverancia y su visión y su capacidad para inspirar nos motivan a dar lo mejor cada día. Gracias, Rogelio, por guiarnos con humanidad y compromiso. Es un honor ser parte de este equipo bajo tu liderazgo. Muchas gracias. Hablar de Rogério es algo muy especial. Tiene la característica de tener ojos atentos y estar en la vanguardia, pero sobre todo tiene una característica humana muy distinta. Sobre todo a través de nuestra actividad, que tiene un trasfondo social tan relevante, es la oportunidad para que estas características humanas de Rogério estén tan presentes. Y una cosa interesante es que también tiene un sentido del humor muy característico, y este humor hace más fácil la vida cotidiana. Sabemos que el líder experimenta una soledad de mando, algo que no es sencillo, es un desafío. El sello distintivo de un verdadero líder es que empodera a la gente, lo que significa que incluso cuando no esté presente, la orquesta sigue tocando. Es realmente un gran honor ser parte de su equipo, aprender de él. Es una inspiración para todos nosotros que formamos parte de este equipo y tenemos el privilegio de trabajar bajo su liderazgo. Hola, si tuviera que definir a Rogelio en palabras, me quedaría con la perseverancia y la humanidad. Rogelio es una persona muy perseverante y eso ha logrado transmitírselo a todo el equipo. Hemos logrado a lo largo de estos años realizar cosas y proyectos que en algunos casos parecían imposibles, pero los hemos hecho posibles. Con paciencia y buen humor, que es algo que nos caracteriza, hemos logrado cumplir con los objetivos y porque creemos en lo que hacemos. Y el lado humano que él tiene es algo que yo valoro mucho. Él siempre nos ha apoyado ante cualquier situación que se nos ha presentado. He podido ver muy de cerca, no solo conmigo, sino con otras personas de la empresa, cómo él no ha escatimado en brindar su apoyo, sin perder el lado humano, ¿no? O sea, siempre realmente, o sea, auténticamente preocupado por las cosas que pasan y acompañándonos en los procesos que hemos tenido que pasar hasta el final. Gracias, Rogelio, por estos años de trabajo, por impulsarme a ser una mejor profesional, por ver mi potencial mucho antes de que yo pueda reconocerlo. Gracias por hacer patria, por permitirnos hacer patria, y porque creo que con Saló logramos mejorar la vida de muchas personas y no hay nada mejor que sentirse orgulloso del trabajo que uno realiza día a día. Un abrazo.
Mm, qué lindo presente, regalo. Muchas gracias, ¿no? No, a ti muchas gracias por estar y por venir. Un último consejo para un ejecutivo que trabaja en un entorno complejo, que dirige un equipo de personas grande, que puede hacer para ir hacia adelante, tener buenos resultados y no morir en el intento. Sí. Yo creo que tal vez sea esa perseverancia, ¿no? O sea, esa... Yo no consigo nunca escapar del tema del propósito, ¿no? Porque cuando, cualquier que sea, ¿no? El propósito que uno tenga, ¿no? Si, o sea, no perder de vista esto, o sea, porque a veces nos distraímos, hay, o sea, un montón de posibilidades, ¿no? Entonces, cada uno tiene que encontrar a lo que motiva, ¿no? Y no solo, y no es necesariamente hacer lo que le gusta. Yo siempre digo, mira, primero tienes que dar la chance y tienes que gustar lo que haces, ¿no? Y si por ahí tú sabes que no es para mí, ok, busca otro, ¿no? Porque si no, tu pregunta es como preguntar a un niño, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Quiero ser jugador de fútbol, ¿no? Ok, eso le gusta hacer, ¿no? Pero tienes que experimentar cosas para y por mientras disfrute la trayectoria, ¿no? Porque ese es un factor importante también, porque a veces estamos buscando, ¿sabes qué? ¿Cuándo pasar esto? ¿Cuándo pasar otro? No, o sea, tenemos que hacer, o sea, vivir el día, dedicar esto a la familia, a las personas, al equipo, ¿no? Porque las conquistas son consecuencias, ¿no? O sea, si uno no disfruta de la trayectoria, pucha, vas a llegar a, pucha, cuando me jubilar, no, cuando te jubilas ya no es el mismo. Haga las cosas a su tiempo, disfrute la jornada y busque esa dopamina, ¿no? Porque no es que va a ser feliz todos los días, hay días difíciles, pero siempre buscamos una forma de conseguir tratar bien la vida, ¿no? Y con humor, con perseverancia, con, con cariño con las personas, ¿no? Muchas gracias por venir a Gracias. Profesionales que Trascienden. Muchas Bienvenido gracias. siempre. No, gracias por toda la estructura, gracias por el regalo magnífico ahí que el testimonio y no esperaba, ¿no? O sea, siempre con su percepción, con su entendimiento de todo eso, pucha, un regalo mejor que este no podría existir, ¿no? Me encanta que te haya gustado. No, mucho, mucho, de verdad. Bienvenido siempre.